Capítulo 5. Estad firmes en la libertad. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo. Mas el que os perturba llevará la sentencia quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Comentario de Matthew Henry Galatas capítulo 5. Versos 1 a 6. Cristo no será el Salvador de todo el que no será titular y confiar en Él como su único Salvador. Tomemos atención a las advertencias y las persuasiones del apóstol de firmeza en la doctrina y de la libertad del Evangelio. Todos los verdaderos cristianos, siendo enseñados por el Espíritu Santo, esperan a la vida eterna, la recompensa de la justicia, y el objeto de su esperanza, como el don de Dios por la fe en Cristo, y no por el bien de sus propias obras. El judío converso puede observar las ceremonias o afirmar su libertad, el gentil podría no tenerlas en cuenta o puede asistir a ellos, a condición de que no dependen de ellos. No hay privilegios o profesión externa a privalerse de la aceptación de Dios, y sin fe sincera en nuestro Señor Jesús. La verdadera fe es una gracia de trabajo, que obra por el amor a Dios y a nuestros hermanos. Que seamos del número de aquellos que, por medio del Espíritu, espere a que la esperanza de la justicia por la fe. El peligro de la edad,
No estaba en cosas sin importancia en sí mismas, ya que muchas formas y observancias son ahora. Pero sin la fe que obra por el amor, todo lo demás es inútil, y en comparación con otras cosas que son de poco valor. Versos 7 a 12. La vida del cristiano es una carrera, en la que se debe ejecutar, y aguanta, si va a obtener el premio. No es suficiente que profesamos el cristianismo, pero hay que correr bien, por vivir de acuerdo con esa profesión. Muchos de los que se establece de manera justa en la religión, se impiden su progreso, o ir fuera del camino. Se refiere a aquellos que comienzan a salir del camino, o para los neumáticos en ella, en serio a investigar lo que les dificulta. La opinión o la persuasión, ver. 8, fue, sin duda, la de la mezcla de las obras de la ley con la fe en Cristo en la justificación. El apóstol les deja de juzgar donde debe surgir, pero lo suficientemente muestra que podría ser debido a nadie sino el demonio. Es peligroso para las iglesias cristianas para alentar a los que siguen, pero sobre todo que difunden, errores destructivos. Y en reprender el pecado y el error, siempre hay que distinguir entre los dirigentes y los dirigidos. Los judíos se ofendieron porque Cristo fue predicado como la única salvación para los pecadores. Si Pablo y otros se han admitido que la observancia de la ley de Moisés fue a unir con la fe en Cristo, si es necesario para la salvación, entonces los creyentes podrían haber evitado muchos de los sufrimientos que se sometieron. Los primeros inicios de tales levadura deberían oponerse. Y ciertamente los que persisten en perturbar la iglesia de Cristo deben tener su juicio. Versos 13 a 15. El Evangelio es una doctrina conforme a la piedad, 1 Timoteo 6 verso 3, y está tan lejos de dar la menor semblante al pecado, que nos pone en la obligación más fuerte para evitar y someterla. El apóstol insiste en que toda la ley se concentra en esta frase, incluso en amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si los cristianos, que deberían ayudar a otros, y unos a otros se regocijan, pelea, ¿qué se puede esperar? Sino que el Dios de amor debe negar su gracia, que el espíritu de amor debe salir, y el espíritu malo, que busca su destrucción, deberían prevalecer. Feliz sería, si los cristianos, en vez de morder y devorar entre sí a causa de las diferentes opiniones, habría fijado contra el pecado en sí mismos, y en los lugares donde viven. Versos 16 a 26. Si es nuestro cuidado para actuar bajo la dirección y fuerza del Espíritu bendito, aunque no seamos liberados de los indicios y las oposiciones de la naturaleza corrupta que permanece en nosotros, no tendrá dominio sobre nosotros. Los creyentes están comprometidos en un conflicto, en el que sinceramente desean que la gracia pueda obtener la victoria plena y rápida. Y aquellos que desean así entregarse a ser guiados por el Espíritu Santo, no estáis bajo la ley como un pacto de obras, ni expuesto a la horrible maldición. Su odio al pecado, y los deseos de santidad, demostrar que tienen un papel en la salvación del Evangelio. Las obras de la carne son muchos y manifiesto. Y estos pecados cerrarán los hombres del cielo. Sin embargo, lo que los números, que se hacen llamar cristianos, viven en ellos, y dicen que esperan que para el cielo. Los frutos del Espíritu, o de la naturaleza renovada, que hemos de hacer, se nombran. Y como el apóstol había llamado principalmente obras de la carne, no solo hace daño a los hombres a sí mismos, pero que tiende a hacerlos tan entre sí, por lo que aquí se da cuenta principalmente de los frutos del Espíritu, que tienden a hacer que los cristianos una agradable a otro, así como para que sean felices. Los frutos del Espíritu muestran claramente, que tales son guiados por el Espíritu. Mediante la descripción de las obras de la carne y los frutos del Espíritu, se nos dice lo que debe evitar y oposición, y lo que hemos de cuidar y cultivar, y esta es la atención sincera y esfuerzo de todos los verdaderos cristianos. El pecado no existe hoy y reina en sus cuerpos mortales, por lo que la obedezcan, Romanos 6 verso 12, porque ellos tratan de destruirla. Cristo nunca será propietario de los que se entregan a sí mismos a ser esclavos del pecado. Y no es suficiente como para que dejemos de hacer el mal, pero hay que aprender a hacerlo bien. Nuestra conversación será siempre responsable ante el principio que nos guía y nos gobierna, Romanos 8 verso 5. Debemos fijarnos en serio para morir las obras de la carne, y para andar en novedad de vida. No deseando vanagloria, o indebidamente a desear la estima y aplauso de los hombres, no provocar envidia entre sí, pero tratando de dar a luz con mayor abundancia los frutos buenos, que son por medio de Jesucristo, para alabanza y gloria de Dios. Gracias por escuchar. Si quieres saber más sobre Jesús y lo que el Evangelio significa para ti, entonces ve el video que se muestra a la izquierda de la pantalla y no olvides suscribirte. Que el Señor Jesucristo bendiga tu día.